En 1958, durante el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, llevado a cabo en Bucarest, en Rumania, se estableció el 8 de septiembre como el Día Internacional del Periodista, en honor y en conmemoración al fallecimiento de Julius Fučík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. Hoy resaltamos la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio, no acostumbramos a tenerlo en vivo aquí en el estudio, a nuestro compañero Víctor Medina, periodista. Muchas gracias, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias y vengo en representación desde luego de todos mis colegas, de todo el gremio periodístico, porque es una profesión que quien estudia periodismo, quien estudia ciencias de la comunicación para ejercer periodismo, lo hacemos por vocación. Yo creo que muchos nos hacemos en el camino, vamos implementando, vamos viendo las necesidades y bueno, esta manera es una manera de contribuir con la sociedad, de mantenerla informada. El ejercicio periodístico y en mi caso pues me apasiona. Lo sabemos, nos damos cuenta que te apasiona con todas las historias y los reportajes que nos cuentas. Víctor, ¿cómo ha sido trabajar, hacer periodismo durante una pandemia? Ha sido algo que los periodistas, mientras la mayoría de la gente cuando hay una situación de emergencia sale, los periodistas vamos. Sí. Es al revés, no hacemos lo contrario. Mientras los periodistas, la gente se va, nosotros llegamos al lugar y bueno, durante esta pandemia pues hemos dado y documentado pues todo tipo de situaciones, desde luego que hemos andado en hospitales, en funerarias y bueno, aunque la situación de la pandemia no nos permitía, pues teníamos que documentar cómo es que las familias estaban pues con su dolor, con la pena. Sí. La primera ola, recordarás que no se permitía la velación, todo era cremación y bueno, era un duelo que pasaban terrible. Entonces nosotros tratamos de documentar eso a través de la televisión, por supuesto a través del periodismo y bueno, mostrar lo que la gente no podía ver porque la mayoría estaba en casa. Entonces, mientras la gente sale, nosotros íbamos y pues sí es complicado, sobre todo cuando te metes en las historias, ¿no? Y ves el dolor ajeno, que al final es un dolor global y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir para que aquí en la televisión se muestre pues la realidad de lo que está pasando en el contexto de la pandemia, ¿no? Y sí, fue complicado porque pues estábamos sin vacunarnos como la mayoría, también. Pero yo creo que la mayoría de mis colegas, si no me van a dejar mentir, si nos están viendo, somos así arriesgados, ¿no? Nos creemos como que estamos protegidos por algo y que mientras nos sentimos pues esa seguridad de esa protección y bueno, nos arriesgamos. Es la pasión, es la esencia. Es la pasión por lo que haces, ¿no? Víctor, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho tu trabajo periodístico. Gracias, la verdad haces un trabajo maravilloso. Haces que la gente se enrede, se involucre en las notas que siempre pues nos traes aquí en las noticias. Pero a mí me gustaría preguntarte, dentro de tu experiencia, de tu trabajo periodístico, que es muchísima, ¿cuál ha sido lo más difícil que te ha tocado cubrir? Lo más difícil. Pues siempre cuando hay muertes, pues cuando me tocó, ya llevo varios años en esto del ejercicio periodístico, me tocó cubrir el accidente más complicado en México, donde más personas se habían muerto. Recordarán ese accidente donde un autobús cae al voladero en las Cumbres de Maltrata con más de 52 personas, todos murieron, solamente un sobreviviente y entonces al llegar allá al lugar, al hacer la historia y al ver los testimonios y al platicar con el sobreviviente y ver toda la escena uno no está acostumbrado a ver muertos, ¿no? Pero al rodearte de eso te vas acostumbrando y bueno, vas viendo que también la muerte en ese sentido pues es parte del periodismo, ¿no? Estar ahí en constante, sobre todo con los que se dedican al tema policíaco, pero bueno, nosotros hacemos la historia. A mí en lo particular me encanta hacer historias, mostrar pues cómo vive la familia, cómo se vive ese duelo, cómo se vive ese drama y pues sí es complicado, ¿no? Porque finalmente te involucras como parte de la gente, intentas dar en la televisión o mostrar lo que la gente está sintiendo en ese momento y ser parte de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que transmites esas emociones que la gente está viviendo y pues sí es complicado cuando hay accidentes. Fue una de las peores experiencias, ves tanta gente muerta ahí en una sola caída, en este caso del autobús ahí en las Cumbres de Maltrata y bueno, han sido las peores experiencias, ¿no? Víctor, en estos tiempos hemos visto muchos casos en cuanto al sesgo de la libertad de expresión, claro. Sobre todo en muchos reporteros, periodistas. ¿Cómo ha sido para ti en lo personal?
Pues en el tema, pues no, afortunadamente no he tenido aquí temas que tengan que ver con eso, que me impidan. A veces por autoprotección, con temas que tienen que ver con delincuencia organizada, pues tú mismo te regulas, ¿no? Tú mismo te proteges y dices, no esto, ¿no? Afortunadamente aquí en nuestro país, bueno, aquí en Veracruz, en esto no hay esta censura. Quizás podamos hablar de una autocensura, pero más que nada es por protección, ¿no? Tú sabes qué puedes decir y qué te pone en riesgo y qué no, o cómo decirlo, ¿no? Entonces, como periodista, tratas de autoprotegerte en este sentido, pues es dar la veracidad, ¿no? Pero a lo mejor decir lo mismo sin ser tan directos para no afectar y que no te regulen o no te limiten esa libertad de expresión, ¿no? Y siempre buscando la verdad. Claro, siempre eso es lo importante, ¿no? El ejercicio periodístico es eso, recibir el mensaje de la sociedad y mostrarlo con veracidad. Por eso es que la televisión es sumamente importante en ese tema en relación a la información que se maneja en redes sociales, porque aquí tenemos que tener pues, los testimonios, ser veraces y bueno, y tratar siempre de ser objetivos y mostrar noticias reales. Muy bien, Víctor, pues muchísimas felicidades a todos nuestros compañeros periodistas de Telever que conforman toda esta familia y a todos los periodistas que nos están viendo en sus hogares. De parte de todo el equipo de las Noticias por la Mañana, les externamos nuestro reconocimiento. Qué gran valor han tenido de enfrentar la pandemia trabajando, de seguir haciendo lo que más les gusta. Víctor, muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos. ¿Cuántos años ya de periodismo? Llevo ya 20 años. 20 años. Desde que empecé a estudiar en la universidad y empecé a hacer periodismo ya. Entonces, ya 21 años. 21 años, muchas felicidades. Y felicidades a ustedes porque eso también es el ejercicio periodístico. Esto que nosotros hacemos, recopilamos la información en la calle y ustedes la transmiten, es parte del periodismo. Oye, una anécdota de Roma, Vic. Wow, fue la mejor experiencia. Y viajaste a Roma, una cobertura. Sí, como periodista he tenido la fortuna de ir a diferentes países, Roma, España, Norte de África, Perú, recientemente a Cuba, y por eso de Roma, ahí el productor Filo Bello, no me dejará mentir, fue la mejor experiencia, porque además hicimos la primera transmisión en vivo desde Ciudad del Vaticano. Bueno, Valentina Larraqui estaba sorprendido con nosotros por cómo es con un equipo como el que tienes en la mano, estábamos transmitiendo completamente en vivo, cuando en aquel entonces, hablo del 2006, para hacer una transmisión prácticamente de un continente a otro, tenías que tener una terrena, mucho equipo, todo el equipo. Y nosotros hicimos, gracias a los ingenieros de Televisa Veracruz, que también son muy destacados, la primera transmisión IP, que es ahora la transmisión común que vemos a través de los teléfonos, que ahora ya es común, puedes enlazarte hasta Rusia en este momento, pero en el 2006 no era así, tenías que tener todo un equipo. Entonces, ¿qué evento fue? Fue la canonización de San Rafael, Guízar y Valencia. No nos tocó Juan Pablo II, nos tocó con el Benedicto, fue el Papa que nos tocó ahí la misa de canonización, y estuvimos como agregados de prensa y nos documentamos como prensa, por eso nos metimos hasta donde la gente no puede llegar ahí en Ciudad del Vaticano. Y esa también es la labor, ¿no? Exacto, entonces esa fue una de las mejores experiencias en mi carrera periodística, pues haber transmitido, estado en el Vaticano con una misa papal y una transmisión en vivo precisamente desde Roma hasta aquí a Veracruz. En aquel entonces Valentina Larraqui, que es la corresponsal en el Vaticano en Roma, estaba sorprendida cómo habíamos hecho una televisora, pues local de México, la primera transmisión, entonces estaba sorprendida porque se estaba viendo ahí en la pantallita. Qué bien, eso habla precisamente del trabajo, claro, en equipo y el trabajo que ustedes realizan. Pues muchísimas gracias, Víctor, y felicidades. Igualmente. Disculpa por la desmañanada. No, para nada, estamos al 100. Al 100.